¿Qué sucedió con las grandes figuras que un día aparentaban poseerlo todo? De encabezar las telenovelas más aclamadas a llevar una existencia radicalmente distinta. Algunos cambiaron los focos por el agro, otros por los negocios, la familia o la espiritualidad. Estas son las conmovedoras crónicas de 10 celebridades que renunciaron a la fama para siempre y hoy desempeñan una labor que nadie pronosticó. Yadira Carrillo. Durante años Yadira Carrillo fue considerada una de las mujeres más hermosas y distinguidas de la televisión mexicana. Su trayectoria parecía no tener fronteras, con concursos de belleza, telenovelas exitosas y una popularidad que se incrementaba con cada nueva producción. Sin embargo, cuando todo señalaba que estaba en el cenit de su vida artística, se esfumó de los reflectores. Lo que parecía una simple determinación personal terminó convirtiéndose en una historia marcada por el afecto, la fidelidad y uno de los procesos judiciales más resonados de México. Originaria de Aguascalientes, Yadira Carrillo comenzó a destacar en 1994, cuando fue elegida Nuestra Belleza Aguascalientes, y posteriormente, su hermosura le facilitó el ingreso a la televisión. Y muy pronto recibió su primera gran oportunidad de la mano de la productora Carla Estrada en la telenovela Te Sigo Amando. A partir de ese momento participó en diversas producciones y logró afianzarse como una de las intérpretes más reconocidas de Televisa. Pero en 2008 su existencia dio un giro inesperado. Ese año optó por retirarse de la actuación después de contraer matrimonio con el abogado y empresario Juan Collado, quien contaba con una sólida posición económica. Desde entonces Yadira dejó atrás las telenovelas para consagrarse por entero a su vida conyugal, convencida de que había hallado la dicha lejos de las cámaras. Sin embargo, el destino volvió a sorprenderla. Años después, Juan Collado fue procesado por presuntos ilícitos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita, un caso que concitó la atención de toda la prensa nacional. Mientras muchos esperaban que la actriz se distanciara de la controversia, ella tomó una determinación que generó mucha conversación: permanecer al lado de su esposo en todo instante. Desde que comenzó el proceso legal, Yadira Carrillo ha sido vista visitándolo asiduamente en prisión, llevándole alimentos y brindándole respaldo incondicional. A pesar de la presión mediática y de las críticas, nunca dejó de manifestar públicamente su fe en él, ni perdió la esperanza de verlo recuperar su libertad. Lejos del espectáculo, la actriz también dedica gran parte de su tiempo al cuidado de su hogar y al rescate de perros en situación de abandono. Una labor que ha compartido en distintas ocasiones. Aunque su nombre sigue siendo evocado por el público que la vio triunfar en las telenovelas, Yadira Carrillo ha elegido una vida completamente diferente, demostrando que para ella la familia terminó siendo mucho más importante que la fama. Alison Lotz. Hubo un tiempo en que millones de personas estaban convencidas de que Alison Lotz sería la próxima gran soberana de las telenovelas mexicanas. Su rostro emergía en la televisión. Todos los días encabezaba éxitos de Televisa y parecía tener un porvenir imparable. Pero entonces ocurrió algo que nadie anticipó. En el momento en que su carrera alcanzaba el punto más elevado, se desvaneció sin escándalos públicos, sin despedidas y sin explicar nada. ¿Qué pudo haber pasado para que una de las jóvenes promesas más relevantes abandonara la fama de un día para otro? Alison Marion Lozano Núñez conquistó al público siendo apenas una adolescente. Producciones como Al con los Guapos la convirtieron en una de las actrices juveniles más queridas de México. Todo indicaba que apenas estaba iniciando una trayectoria que podía prolongarse décadas. Sin embargo, tras las cámaras la realidad era muy distinta de la imagen perfecta que millones de televidentes percibían en la pantalla. Con el transcurso de los años comenzaron a aparecer sus redes sociales y por primera vez la propia Alison rompió el silencio. Sus declaraciones asombraron a todos. Confesó que estaba harta de que la gente continuara asociándola con su pasado, y aseguró que rememorar aquella etapa le provocaba un profundo dolor emocional. Según explicó, el ritmo de trabajo al que fue sometida siendo tan joven
terminó convirtiéndose en una experiencia traumática. La exactriz reveló que durante aquellos años sintió que nadie se preocupaba realmente por su salud física ni por su bienestar emocional. Mientras el público celebraba su éxito, ella vivía una realidad completamente diferente. Incluso llegó a afirmar que la experiencia dentro del medio artístico la dejó marcada. Lejos de los reflectores, Allison decidió construir una vida completamente distinta. Se casó, formó una familia, tuvo 2 hijas y se mudó a Estados Unidos. En lugar de regresar a la televisión, encontró un nuevo camino como consultora de una reconocida marca de cosméticos. Una actividad que, según ella misma ha contado, le apasiona profundamente. En repetidas ocasiones ha explicado que este nuevo trabajo le permitió recuperar algo que nunca había tenido durante sus años de fama: tiempo para su esposo, para sus hijas y para su vida espiritual. También ha confesado que no disfruta cuando las personas le piden fotografías, pues todavía intenta dejar atrás una etapa que para muchos fue el mejor momento de su carrera, pero que para ella representó uno de los capítulos más difíciles de su vida. Hoy, mientras muchos siguen preguntándose por qué Allison los desapareció cuando parecía destinada a convertirse en una superestrella, la respuesta parece ser mucho más sencilla y al mismo tiempo más impactante. Cambió la fama por la tranquilidad, convencida de que ningún éxito vale más que la paz que durante tantos años sintió que había perdido. Héctor Soberón. Hubo un momento en que Héctor Soberón parecía tener el mundo a sus pies. Su físico, su cariz y sus primeros protagónicos lo convirtieron rápidamente en uno de los nuevos galanes de la televisión mexicana. Todo indicaba que estaba destinado a construir una larga carrera frente a las cámaras. Pero detrás de la fama se escondía una historia llena de escándalos. Un matrimonio que terminó en medio de la polémica y una acusación que durante años marcó para siempre su imagen pública. ¿Cómo pasó uno de los protagonistas más prometedores de las telenovelas a desaparecer casi por completo del espectáculo? La carrera de Héctor Soberón comenzó en 1992, cuando el productor Emilio La Rosa lo descubrió gracias a su trabajo como modelo. Aunque no tenía experiencia como actor, recibió la oportunidad de protagonizar Mágica Juventud. Poco tiempo después llegó el proyecto que terminaría cambiando su vida: Mi Pequeña Traviesa, donde compartió créditos con Michelle Viet, una joven actriz que apenas iniciaba su carrera. Lo que comenzó como un romance de telenovela, terminó convirtiéndose en una de las relaciones más mediáticas del espectáculo mexicano. La diferencia de edad entre ambos, el constante acoso de la prensa y los rumores alrededor de la pareja hicieron que su historia estuviera rodeada de polémica desde el principio. En 2002, finalmente contrajeron matrimonio en una lujosa ceremonia religiosa, pero la felicidad duró muy poco. Apenas 18 meses después anunciaron su divorcio. Con el paso de los años, la separación volvió a ocupar los titulares por un motivo mucho más delicado. Un video íntimo de Michelle Viet fue filtrado y se difundió ampliamente, provocando un enorme escándalo. Casi de inmediato comenzaron las especulaciones, y diversos medios señalaron a Héctor Soberón como el presunto responsable de haber grabado y filtrado el material para perjudicar a su exesposa. La polémica se extendió durante años y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos de la farándula mexicana. Sin embargo, el actor negó sido quien difundió el video. Después de aquel escándalo, la presencia de Héctor Soberón en las telenovelas fue disminuyendo hasta desaparecer prácticamente de la televisión. Su última participación en este género ocurrió en 2017, y desde entonces decidió emprender un camino muy diferente al de los foros de grabación. Lejos de los reflectores, trabajó como salvavidas profesional y más tarde, en 2020, aceptó el cargo de director de una empresa dedicada a la producción de cerveza artesanal. Actualmente lleva una vida mucho más discreta, y ha declarado que sus hijos son la mayor motivación de su existencia, dejando atrás una carrera que estuvo marcada tanto por el éxito como por uno de los escándalos más recordados de la televisión mexicana. Si te gustaría que Héctor Soberón regresara a las telenovelas, deja el número 1 en los comentarios. Rafael Rojas.
Hubo una época en la que Rafael Rojas era uno de los galanes más codiciados de la televisión mexicana. Su imagen aparecía en las telenovelas más exitosas. Compartía créditos con las grandes estrellas de Televisa y parecía destinado a permanecer durante décadas en la cima del espectáculo. Pero de un momento a otro desapareció. Mientras el público seguía preguntándose dónde estaba, comenzaron a surgir rumores cada vez más inquietantes. Algunos aseguraban que había caído en la ruina, otros afirmaban que vivía en la calle. ¿Qué ocurrió realmente con uno de los actores más famosos de los años 80? Nacido en San José, Costa Rica, Rafael Rojas llegó a México con apenas 22 años para perseguir el sueño de convertirse en actor. Muy pronto comenzó a participar en exitosas producciones como La Hora Marcada, Quinceañera y Teresa, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la televisión. Durante aquellos años competía directamente con figuras como Omar Fierro, Arturo Peniche y Ernesto Laguardia por el título de galán favorito del público. Sin embargo, después de décadas de éxito, todo cambió. En 2010 desapareció completamente de las pantallas y el silencio alimentó toda clase de especulaciones. Durante años nadie sabía qué había sido de él. Incluso en 2016, una publicación difundió una fotografía asegurando que el actor vivía en situación de calle. Una versión que rápidamente dio la vuelta a los medios de comunicación. Tiempo después, el propio Rafael Rojas decidió romper el silencio en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Allí desmintió categóricamente aquellos rumores, y explicó que su retiro no fue consecuencia de problemas económicos, sino del enorme desgaste provocado por los constantes escándalos alrededor de su vida privada. Su divorcio, los rumores sobre su orientación sexual y las falsas acusaciones de adicción terminaron por alejarlo definitivamente del mundo del espectáculo. Lejos de las cámaras, Rafael aseguró que nunca tuvo la necesidad de seguir actuando para sobrevivir. Explicó que su abuelo le dejó tierras, le enseñó a trabajar el campo y le permitió construir una vida completamente diferente. Hoy se define como un hombre sano, sobrio, feliz y sin cuentas pendientes con nadie. Actualmente vive en Ojochal de Oa, Costa Rica, donde se dedica a la agricultura y al cultivo de sus tierras. También disfruta de su familia, mantiene contacto con sus hijas y asegura que aquella etapa de las telenovelas fue un ciclo maravilloso, pero completamente terminado. Mientras muchos de sus antiguos compañeros continúan buscando nuevas oportunidades frente a las cámaras, Rafael Rojas eligió una vida lejos de los reflectores, convencido de que la tranquilidad vale mucho más que cualquier éxito en la televisión. Imanol Landeta. Desde muy pequeño, Imanol Landeta parecía destinado a convertirse en una de las grandes estrellas de la televisión mexicana. Su talento, su popularidad y su éxito como actor infantil hacían pensar que el siguiente paso sería convertirse en el nuevo galán de las telenovelas. Sin embargo, cuando todo apuntaba a un futuro brillante, desapareció casi por completo de los reflectores. Durante años, miles de seguidores se preguntaron qué había ocurrido. La respuesta sorprendió incluso a quienes lo conocían de cerca. Imanol lanzó su carrera desde niño y rápidamente conquistó al público con participaciones en programas como Plaza Sésamo y películas como Última Llamada. Más tarde protagonizó la exitosa telenovela El niño que vino del mar y formó parte del elenco de Clase 406, consolidándose como uno de los actores juveniles más populares de finales de los años 90 y principios de los 2000. Al mismo tiempo desarrolló una carrera como cantante. En 1997 lanzó su primer álbum Imanol y posteriormente publicó varios discos más, convirtiéndose en uno de los ídolos juveniles más importantes de aquella generación. Pero alrededor de 2010, su presencia en la televisión comenzó a disminuir. Los papeles principales dejaron de llegar, y su imagen desapareció poco a poco de las producciones más importantes. Su última participación en una telenovela fue en Amor sin reserva, donde interpretó a Julián Cisneros. Después de varios años alejado del medio artístico, Imanol decidió explicar públicamente las razones de su retiro durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.
El actor confesó que uno de los principales motivos fue la pérdida prematura de cabello. Según sus propias palabras, la calvicie hizo que ya no encajara en el estereotipo físico que durante muchos años predominó para los protagonistas de las telenovelas mexicanas. Lejos de intentar ocultarlo, Imanol reconoció que esa transformación influyó directamente en su decisión de abandonar la actuación. Consideró que la industria seguía buscando un perfil muy específico para los galanes, y entendió que ya no tenía las mismas oportunidades que durante su juventud. Aunque muchos todavía recuerdan al niño que conquistó la televisión mexicana, Imanol Landeta decidió cerrar ese capítulo. Hoy permanece alejado de los foros de grabación y del ritmo del espectáculo, convirtiéndose en otro de los artistas que prefirieron dejar atrás la fama antes que seguir luchando contra los estándares de una industria que muchas veces valora más la apariencia que el talento. Adela Noriega durante años fue considerada la reina indiscutible de las telenovelas mexicanas. Cada producción que protagonizaba se convertía en un éxito y millones de espectadores seguían cada uno de sus personajes. Pero cuando nadie lo esperaba, Adela Noriega desapareció por completo, sin despedidas, sin entrevistas y sin anunciar un retiro oficial. Desde entonces el silencio fue reemplazado por una ola de rumores, teorías y misterios que hasta el día de hoy siguen alimentando una de las mayores incógnitas de la televisión mexicana. ¿Por qué una estrella en la cima de su carrera decidió desaparecer para siempre? Adela Noriega protagonizó algunas de las telenovelas más exitosas de Televisa, entre ellas Dulce Desafío, El privilegio de amar, Amor real y Fuego en la sangre. Precisamente esta última, estrenada en 2008, terminó convirtiéndose en la última vez que el público la vio interpretando un personaje en televisión. Desde entonces nunca más regresó a los foros de grabación. Con el paso de los años comenzaron a circular toda clase de versiones sobre su repentina desaparición. Una de las más comentadas aseguraba que había mantenido una relación con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, e incluso que ambos habían tenido un hijo, motivo por el cual supuestamente se mudó a Estados Unidos. Otra versión afirmaba que Emilio Azcárraga Milmo habría dejado instrucciones para que Televisa le mantuviera un contrato de exclusividad de por vida, permitiéndole retirarse sin necesidad de volver a trabajar. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la propia actriz. Mientras las especulaciones crecían, Adela Noriega optó por guardar absoluto silencio. Nunca salió a desmentir públicamente los rumores, ni ofreció explicaciones sobre su retiro. Una decisión que solo aumentó el misterio alrededor de su figura. Actualmente diversas versiones señalan que vive en Miami, Estados Unidos, donde presuntamente se dedica al negocio de bienes raíces. Personas cercanas al medio del espectáculo han afirmado que esa es la actividad a la que dedica su tiempo y que no tiene ninguna intención de regresar a las telenovelas. Han pasado muchos años desde su última aparición en televisión, pero su ausencia sigue despertando la curiosidad del público. Mientras otras figuras regresan una y otra vez a los reflectores, Adela Noriega eligió desaparecer completamente, dejando tras de sí una carrera llena de éxitos y uno de los mayores misterios que ha conocido la televisión mexicana. Si este video te ha gustado, no olvides regalarle un me gusta. Muchas gracias por tu apoyo. Valentino Lanús. Durante casi 2 décadas, Valentino Lanús fue uno de los galanes más admirados de la televisión mexicana. Su imagen aparecía en las telenovelas más exitosas y miles de fanáticas seguían cada uno de sus proyectos. Parecía tener una carrera imparable, pero cuando aún estaba en uno de los mejores momentos de su vida profesional, tomó una decisión que dejó a todos completamente desconcertados. Renunció a la fama, se alejó de las cámaras y emprendió un camino que muy pocos esperaban. ¿Qué llevó a uno de los actores más exitosos de Televisa a desaparecer voluntariamente del mundo del espectáculo? Luis Alberto López, mejor conocido como Valentino Lanús, debutó en las telenovelas en 1997, y con el paso de los años se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión mexicana. Participó en más de 10 producciones. Su última aparición en una telenovela fue en Nada,
mal personal de producción de TV Azteca, estrenada en 2017, donde compartió créditos con Margarita Muñoz, Matías Novoa y Juan Soler. Nadie imaginaba que ese sería el último proyecto de una carrera que parecía tener muchos años por delante. Después de aquel trabajo, Valentino decidió hacer una pausa definitiva en su vida artística. Según explicó, sintió un profundo llamado interior que lo llevó a replantear completamente sus prioridades. En lugar de seguir buscando nuevos papeles en televisión, prefirió dedicar su tiempo a sus negocios, a su familia y, sobre todo, a un proceso de crecimiento espiritual. Con el paso del tiempo, su transformación fue evidente. Dejó atrás la imagen del clásico galán de telenovelas. Adoptó un estilo de vida mucho más sencillo. Dejó crecer su cabello y comenzó a compartir enseñanzas relacionadas con la meditación, la respiración consciente y el desarrollo personal. Hoy se presenta como un guía espiritual convencido de que la verdadera felicidad no depende de la fama ni del reconocimiento público. Mientras muchos actores luchan por mantenerse vigentes en la televisión, Valentino Lanús eligió un camino completamente distinto. Cambió los foros de grabación por la tranquilidad, los reflectores por la introspección y el éxito profesional, por una búsqueda de paz interior que, según Música Expresado, terminó transformando por completo su vida. Daniela Castro. Durante décadas, Daniela Castro fue una de las villanas más temidas y admiradas de las telenovelas mexicanas. Su talento la convirtió en un rostro imprescindible de Televisa y parecía que nada podía detener una carrera construida a lo largo de muchos años. Pero todo cambió en cuestión de minutos. Una acusación inesperada, un arresto en Estados Unidos y un escándalo que recorrió el mundo pusieron su nombre en el centro de la polémica. Lo que parecía el final definitivo de su carrera terminó convirtiéndose en una batalla por demostrar su inocencia. Daniela Castro comenzó su trayectoria artística en el programa juvenil Cachún, Rara. Más tarde alcanzó la fama con telenovelas como Mi Segunda Madre y con el paso de los años se consolidó como una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana. En 1999 contrajo matrimonio con Gustavo Díaz Ordaz, Borja, nieto del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, mientras continuaba cosechando éxitos en la pantalla. Su última participación en una telenovela fue en 2017. Cuando interpretó a la antagonista de Me Declaro Culpable. Nadie imaginaba que poco después su nombre dejaría de aparecer por su trabajo como actriz y comenzaría a ocupar titulares por un escándalo completamente diferente. En 2018, Daniela Castro fue arrestada en una exclusiva tienda de San Antonio, Texas, acusada de haber robado varias prendas de vestir. La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Incluso comenzó a especularse que la actriz podría padecer cleptomanía, un trastorno asociado con el impulso incontrolable de robar. Las imágenes de su detención y las versiones difundidas por distintos medios provocaron un enorme daño a su reputación. Sin embargo, Daniela Castro siempre sostuvo la misma versión. Aseguró que las prendas habían terminado en su bolso por un error y negó rotundamente haber intentado cometer un robo. La actriz describió aquel episodio como el momento más difícil de toda su vida, afirmando que se sintió juzgada, humillada, señalada y condenada públicamente antes de que se conociera la verdad. Finalmente el caso concluyó a su favor y la actriz fue declarada inocente. Años después, en 2022, regresó al mismo establecimiento donde había sido acusada y compartió un mensaje en sus redes sociales, asegurando que tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. También confirmó que se había alcanzado un acuerdo para poner fin al conflicto. Desde entonces, Daniela Castro ha permanecido alejada de las telenovelas y ha preferido dedicar su tiempo a su familia. Aunque el escándalo marcó profundamente su imagen pública, la actriz sostiene que logró demostrar su inocencia y cerrar uno de los capítulos más difíciles de toda su vida. Angélica Chain. Hubo una época en la que Angélica Chain era una de las mujeres más deseadas del cine mexicano. Su belleza, su presencia en pantalla y sus actuaciones en las famosas películas de ficheras la convirtieron en un auténtico símbolo de una generación.
Pero cuando su carrera estaba en uno de sus mejores momentos, tomó una decisión que desconcertó por completo al público. Se casó, desapareció de los reflectores y nunca volvió. Desde entonces su vida se convirtió en uno de los mayores misterios del espectáculo mexicano. ¿Qué ocurrió con la actriz que un día parecía tenerlo todo? Angélica Chain alcanzó la fama durante las décadas de 1970 y 1980 gracias a su participación en el exitoso cine de ficheras. Compartió pantalla con figuras como Sasha Montenegro y Lin May, protagonizando películas como Muchachas de Oficina, Rojo Atardecer, A la sombra del divorcio y La mala vida de una chica buena. Su popularidad crecía con cada estreno, y su nombre era uno de los más reconocidos dentro del cine mexicano de aquella época. Sin embargo, en pleno éxito, decidió alejarse por completo del mundo del espectáculo. El motivo fue su matrimonio con el empresario millonario Enrique Molina Sobrino. Desde entonces, la actriz desapareció prácticamente de la vida pública y dejó atrás tanto la actuación como los escenarios. Con el paso de los años comenzaron las especulaciones sobre su paradero. Debido a su prolongada ausencia, muchos se preguntaban dónde vivía y por qué nunca aceptaba regresar al medio artístico. De acuerdo con periodistas y personas cercanas al espectáculo, Angélica Chain reside entre Cancún y Estados Unidos, llevando una vida completamente privada junto a su esposo. También se llegó a decir que su retiro estuvo relacionado con los celos de su marido. Sin embargo, otras personas cercanas aseguraron que la verdadera razón fue mucho más sencilla. Angélica siempre consideró a Enrique Molina como el gran amor de su vida, y decidió abandonar voluntariamente su carrera para dedicarse por completo a su matrimonio. Aunque en distintas ocasiones recibió propuestas para regresar a las telenovelas, especialmente con personajes antagónicos, nunca aceptó volver. Según personas de su entorno, la actriz considera que su imagen ha cambiado con el paso de los años y prefiere que el público la recuerde como la gran estrella que conquistó el cine mexicano durante su época dorada. Han pasado más de 2 décadas desde que Angélica Chain desapareció del ojo público. Mientras muchas figuras buscan regresar una y otra vez a los escenarios, ella eligió el anonimato, convirtiéndose en una de las artistas más enigmáticas y desaparecidas del espectáculo mexicano. Odalis García. Durante la década de los 90, Odalis García era uno de los rostros más populares de la televisión hispana. Su belleza, su carisma y su talento la llevaron a triunfar como conductora y actriz, construyendo una carrera que parecía destinada a durar muchos años más. Sin embargo, cuando todavía gozaba de gran reconocimiento, desapareció inesperadamente de los reflectores, sin escándalos, sin despedidas y sin anunciar un retiro oficial. Simplemente dejó de aparecer en la televisión. ¿Qué llevó a una de las figuras más queridas de la pantalla a renunciar por completo a la fama? Nacida en Cuba y nacionalizada estadounidense, Odalis García logró abrirse camino en el mundo del entretenimiento hasta convertirse en una de las conductoras más reconocidas de la televisión en español. Además de su trabajo como presentadora, también participó como actriz en diversas producciones mexicanas, consolidando una carrera llena de éxito y popularidad. Pero cuando todo parecía marchar a la perfección, tomó una decisión que sorprendió a sus seguidores. Poco a poco comenzó a alejarse de los escenarios y dejó de aceptar nuevos proyectos. Su ausencia provocó numerosas preguntas entre el público, ya que durante mucho tiempo nadie conocía las verdaderas razones de su retiro. Con el paso de los años se dio a conocer que la principal razón de su alejamiento había sido un asunto profundamente personal. Según se informó, Odalis decidió abandonar su carrera artística para dedicarse al cuidado de su padre, quien enfrentaba serios problemas de salud. En lugar de continuar persiguiendo el éxito profesional, eligió permanecer junto a su familia durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Desde entonces, Odalis García prácticamente desapareció de la vida pública. A diferencia de muchas figuras del espectáculo que regresan constantemente a los reflectores, ella optó por mantenerse completamente alejada de la industria del entretenimiento y construir una vida lejos de las cámaras.
Aunque su nombre sigue siendo recordado por quienes la vieron triunfar en la televisión, Odalis García eligió cambiar la fama por la tranquilidad familiar, cerrando discretamente una carrera que alguna vez la convirtió en una de las presentadoras y actrices más queridas de su generación.